Integridad de un servidor. Amén. La integridad de un servidor. Nosotros, como cristianos que somos, primero tenemos el llamado a la salvación, muy importante. Después de ese primer paso hay un llamado hacia el servicio a Dios, en lo que Dios así lo quiera, en el campo, en el área en donde Dios nos permita trabajarle, sea evangelismo, sea enseñanza, sea en algún tipo, tocando algún tipo de instrumento o en la alabanza, en cualquiera de las áreas donde Dios nos permita trabajar, todo eso es para el beneficio y la santificación de la iglesia. Pero esto no lo podemos realizar arbitrariamente. No es que porque si sabemos tocar un instrumento, ya tenemos derecho a tocar en un altar, o si sabemos cantar, ya podemos cantar. Hay que tener una integridad en el corazón, porque en los íntegros es que es hermosa la alabanza, porque la mujer le dijo, porque hay que adorar es en espíritu y en verdad. Amén. Eso es muy importante, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y alabadores, cantores, hay muchos, pero adoradores en espíritu y verdad, pocos. Vamos a entrar en la meditación de la palabra y vamos a leer capítulo 51. Amén. Salmos capítulo 51. Y vamos a leer versículos salteados por cuestión de tiempo y para desarrollar rápidamente la enseñanza. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y entendido y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí por el momento. Y si alguno buscó la Biblia, lo invito a que lo tenga abierto en el capítulo 51 de Salmos. Cuando escribe este salmo o cuando él hace esta oración, fue justo después de la situación con Betsabé. Dice la historia que el año en que el rey tenía que salir a luchar, es decir, el año en que el rey David tenía que acompañarlos en la guerra, el año en que el rey David tenía que salir al servicio, porque en otras cosas lo que ellos hacían eran por mandato de Dios y era contado como servicio a Dios. En ese año que el rey David tenía que servir a Dios acompañando a su pueblo en la guerra, se quedó en su casa. Y dice que levantándose en la tarde caminando por sus terrazas en el palacio, vio a Betsabé que se estaba bañando al lado y pues la codició y la hizo venir a su palacio y estuvo con ella, y esto fue un gran pecado delante de los ojos de Dios. Y mire, David es el titulado, el que tiene un corazón conforme al de Dios. Y yo, David, tenga el corazón conforme a Dios después de semejante situación. Y resulta que lo que yo creo que caracteriza a David como un corazón conforme a Dios es la actitud después del error. Decía yo, no es, uno no aprende del error, uno aprende de la forma como uno afronte el error cometido. Ahí es donde nosotros podemos tener experiencia de la forma como afrontemos los errores. Y este David, que es el gran rey de Israel, se encontraba en esa situación y había sido ya descubierto, el profeta había venido delante de él y le había dicho que Dios no le había gustado esto.
Y vemos todo esto que se le desenvuelve a David en ese momento de donde él guarda luto, todo lo que nos enseña la historia. Es un momento de sufrimiento y de quebrantamiento para David. Pero ¿sabe por qué? Quería estar lejos de la presencia de Dios. Él pudo haberse quedado en su situación y mantenerse lejos de la presencia de Dios, pero no, él no quería. Él quería regresar a ese estado inicial en donde él tenía comunión con Dios. Y él le dice por eso, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Porque en esta noche el título es La integridad de un servidor. Y con el temor de Dios quiero decir lo que les voy a decir a continuación. Y es que hemos permitido que el único requisito para quizás alguien servir en el altar es que simplemente que lo sepa hacer, sabe tocar. No importa la integridad de su ejemplo como cristiano, no importa si quizás no es de buen testimonio, pero dejémosle servirle ahí a Dios para que no se nos vaya del templo y para que se amañe y se acostumbre en la iglesia. Pero ese no es la verdad en la adoración a Dios. La verdad en la adoración a Dios es con un corazón que esté en espíritu y que esté en verdad. Porque a esos adoradores es que busca Dios que le adoren. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A veces nos hemos acostumbrado a preparar grandes mensajes e investigar en internet, llenarnos de la teología, de libros y todas esas cosas. Y presentar delante de la congregación un mensaje bien trazado. Pero en realidad, y hay una integridad en el corazón de aquel que está exponiendo este mensaje. La reflexión a la que yo quiero llegar en esta noche es que pensemos en eso, en que lo más importante a la hora del servicio a Dios es que tengamos un corazón limpio y recto delante de Dios. Miren lo que sigue diciendo el salmista en el versículo 10 de Salmos capítulo 51 y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire lo que le está pidiendo el salmista a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me. Bendito sea el nombre de. Primero que uno tiene que revisar antes de hacer un servicio a Dios delante de los ojos de otras personas y delante de los ojos de otros hermanos. Dígase en la iglesia, dígase en culto de barrio, dígase en cualquier escenario donde Dios nos permita servir. Hay que tener en cuenta si tenemos un corazón limpio. Hay que tener en cuenta si tenemos un espíritu recto. ¿Por qué? Porque así es que podrá tener efecto ese servicio que nosotros estemos dándole a este Dios. Que el gozo de la salvación esté firme en nuestras vidas y que el Espíritu de Dios esté con nosotros. ¿Por qué? Porque el salmista lo dice en el versículo 13 y dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire cuándo el mensaje evangelístico va a tener un efecto positivo en el que lo esté escuchando y le va a llegar a reflexionar acerca de la salvación. Un limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. En ese momento es que cuando nosotros nos dirijamos a alguien con la palabra de Dios, es que Él va a volver a sus caminos. Usted puede predicar 1000 mensajes evangelísticos, pero si usted no tiene un corazón recto delante de Dios y un espíritu limpio delante de Dios, ese mensaje no va a dar efecto, por mucho que usted lo haya estudiado y lo tenga trazado. Porque el salmista tenía en cuenta esto y él decía: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Mientras tanto, no habrá un efecto positivo en los que nos estén escuchando o en los que nos estén viendo mientras ministramos delante de Dios. Si no tenemos un corazón limpio, si no tenemos un espíritu recto, no habrá un efecto positivo en aquel que nos esté escuchando, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando ya haya un corazón limpio, cuando ya haya un espíritu recto, entonces es que podrás predicar y entonces los pecadores se convertirán a ti. Mientras tanto, no hay efecto en el oyente. Uno se pregunta muchas veces y dice, quizás en la zona en donde uno es líder o en las prédicas, Señor, ¿y por qué no pasó nadie si yo tracé ese mensaje? Señor, y fue una prédica más y no se ha convertido nadie. Pero hay que reflexionar en esto, en si tenemos realmente un corazón recto y un espíritu. ¿Cómo vamos a poder llegar delante de alguien y decirle, mira, es que tienes que arrepentirte de tus pecados y volverte a Cristo y Él te dará la salvación? Y resulta que nosotros estamos haciendo cosas malas y cosas ocultas delante de las personas y delante de Dios aparentemente y creemos que nadie nos está viendo, pero resulta que eso está contaminando nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos tales cosas, que pecados, mentiras, robar, aunque sea en pequeñas cantidades, cualquier cosa, creemos nosotros que eso no nos afecta en el servicio a Dios porque volvemos y nos presentamos en la iglesia y tocamos y cantamos y predicamos. Pero eso en el oyente, en el que está allí, no hay una administración a través de esa palabra que estamos predicando, porque primeramente, ¿cómo le vamos a pedir que se dejen transformar de la palabra si no nos dejamos transformar nosotros de la palabra de Dios? Recuerda siempre al Señor, Señor, no me permitas nunca predicar algo que yo no haya vivido para no ser un mentiroso. Y así tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros estemos predicando santidad, quiere decir que nosotros llevamos una vida de santidad. A veces salimos y decimos, no, es que la palabra de Dios es como una espada. Ella está cortando para allá y cortando para acá cuando Dios le está dando algún mensaje redarguyéndole la conciencia. Y resulta que si usted analiza bien esa frase, las espadas, ellos no fueron creadas para cortar al enemigo y para cortarse uno mismo. Ya fue para cortar hacia la derecha y para cortar hacia la izquierda. Porque no tendría sentido ir a la guerra con una espada de dos filos y cortar hacia el frente y cortar hacia atrás. No tendría ningún sentido si usted lo piensa bien. Es para darle al enemigo. Que el Señor a través de la palabra te esté enseñando a ti, ya esa es otra cosa. Pero hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, y quiero reiterar en eso, a la hora de presentarnos delante del servicio a Dios, tener un corazón recto, un espíritu recto y limpio, para que pueda haber un efecto positivo del Espíritu Santo en el que nos esté escuchando y en el que estemos ministrando a través de algún don espiritual. Los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre cuando fueron en... Y Jesús le dice, no se gloríen de eso, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo este fragmento de la historia en que lo importante para realmente nuestras vidas estén escritas en el libro de la vida, que realmente haya salvación en nuestras vidas, que del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora sí, cuando ya eso esté en nuestras vidas, podemos don y volverlo un ministerio e impactar a muchos. Pero es hasta entonces. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mientras tanto, servicio a Dios, pensemos, ¿estoy delante de Dios bien? ¿O esto lo estoy haciendo con qué fin? ¿Con que alguien me vea? ¿O para lucirme tocando? ¿O para impresionar a alguien? ¿O realmente estamos haciendo el servicio a Dios con amor? Porque si no lo hacemos con amor, dice la palabra, que si estas cosas, si nosotros podemos expresar sabiduría y grandes enseñanzas, pero si no hay amor en ello, nada somos, de nada sirve.
Puede que nosotros nos paremos en una plataforma, en un púlpito y prediquemos y gritemos y hagamos todo el show completo. Pero si en realidad es para impresionar a alguien, para lucirnos y no hay amor en nosotros, de nada sirve eso. Dice que veníamos a ser como címbalos resonantes. Quiere decir esto, trayéndolo al idioma de nosotros, un poco costeño, puro tilín, tilín, pura bulla y nada de paleta. Si nosotros somos servidores bulliciosos, servidores que solamente nos estamos mostrando delante de un público aparentemente y tenemos un escenario para nosotros, y no lo estamos haciendo con amor, y no lo estamos haciendo con un corazón recto y con un espíritu limpio, de nada sirve. De nada sirve. Así lo enseña la palabra de Dios. Entonces, para tener en cuenta en esta noche, y es que podamos tener este corazón, y quiero leerlo textualmente ya para concluir en este salmo, porque David lo comprendió en ese momento y asimismo debemos comprenderlo nosotros. Dice de Salmo 51, dice, el versículo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y mire, cuando todo eso esté pasando en nuestras vidas, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces en ese momento es que el ministerio que nosotros queramos desarrollar en Dios es que va a surtir efecto en aquel que nos esté escuchando. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Antes podemos hacer toda la bulla que sea, que nada va a pasar en aquel oyente. Pero cuando realmente tengamos un corazón recto y un espíritu limpio y tengamos la salvación asegurada delante de Dios, allí sí podremos predicar y servirle a Dios en alabanza y en tocando instrumentos, en evangelismo, en cualquier área que Dios nos permita servirle. Y entonces sí va a haber un efecto positivo en el oyente. Entonces sí va a haber llenura del Espíritu Santo en aquel que estemos ministrando a través del Espíritu Santo. Entonces es que vamos a poder ver la obra del Espíritu en los oyentes. Porque uno llega delante de los hermanos con un mensaje y es porque uno quiere que Dios haga algo especial en ellos. Y entonces es que Dios hará algo especial cuando uno esté lleno de Dios y cuando uno entonces